Ahora podemos ir al laboratorio. Muchas veces no se sabe si los restos son humanos, entonces participa la antropología forense. ¿Cómo se sabe si unos restos son humanos? Se utiliza la técnica de índice medular. Es la relación entre el diámetro mínimo del canal medular y el diámetro mínimo diafisario, siendo esta menor en el humano que en los animales. También se utiliza el método histológico, en el cual es la evolución del patrón estructural, observando microscópicamente el número de conducto de Havers por milímetro cuadrado, siendo menor en el humano que en los animales. También se utiliza el método inmunológico. Esta es la técnica más usada por los antropólogos forenses. En la especie humana es positiva la prueba de especificidad con el suero antihumano. Utilizando un poco de polvo óseo, viendo su reacción con el suero, se puede deducir si es humano o no. Algunas veces es necesario saber la raza del cadáver, entonces participa la antropología forense. ¿Cómo se sabe sobre la raza de un cadáver humano? Se debe contar con el cráneo completo y bien preservado para saber la raza del cadáver. Hay características craneales dependiendo de la raza del sujeto. Por ejemplo, la apertura nasal en la raza blanca es estrecha y elongada. En la raza negra la apertura nasal es ancha y en la oriental es redondeada. De esa manera también hay otras características, como pueden ser las órbitas, que en la raza blanca son triangulares, en la negra son cuadradas, en la oriental son redondas. Algunas veces es necesario saber el sexo del cadáver, entonces participa la antropología forense. ¿Cómo se sabe el sexo de un cadáver humano? Se utiliza la técnica de la morfología de la pelvis ósea, y como veremos más adelante, la pelvis nos ayuda mucho a diferenciar el sexo. Por ejemplo, en la mujer el arco púbico es amplio y los grados son mayores al del hombre, que es triangular y es agudo. Otra forma de diferenciar es justamente en el orificio obturador, donde en el hombre es una forma mucho más redondeada y grande, y en la mujer es triangular y pequeño. También se utiliza la técnica de la gran escotadura ciática. Hay características en la ciática que nos ayuda a diferenciar el sexo de la víctima a través de una fórmula en la cual el ancho de la escotadura es dividido por la profundidad de la escotadura por 100. Podemos encontrar un índice en la cual se hace una comparación para saber si es masculino o femenino. Se utiliza también la técnica del índice isquiopúbico. Hay características que nos pueden ayudar. Estos índices son mayormente de referencia estandarizada de cada región. Se utiliza la técnica de la morfología externa del cráneo. Hay diferencias morfológicas en el cráneo entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, en la frente, en el hombre, es inclinada y hacia atrás. En la mujer es más recta y vertical. Los rebordes orbitarios en los hombres son gruesos, en las mujeres son agudos. La glábela en el hombre es prominente y en la mujer es no prominente. El mentón del hombre es mayormente cuadrático, es cuadrado, en la mujer es redondo. Los dientes son grandes en el hombre y en la mujer son pequeños. Y de esta manera hay características para diferenciar el sexo del cadáver. También se utiliza para diferenciar el sexo la técnica de la morfología del fémur. En términos generales, los huesos largos como el fémur son más grandes y con acentuadas rugosidades por las inserciones musculares en la osamenta masculina que en la femenina. También se utiliza la técnica de la morfología del esternón. En el sexo masculino, el cuerpo del esternón es a menudo el doble en longitud en relación a la del manubrio. Saber si un esqueleto es de mujer o de hombre ya elimina de la ecuación a la mitad de los habitantes del planeta. Si cuentan con el esqueleto completo, todo es más fácil. El dimorfismo, esa diferencia de tamaño entre sexos, es una de las claves. Para cualquier estudio analizamos todo el esqueleto, si lo tenemos completo, todos los huesos. Pero es verdad que hay unos que dan más información que otros.
Fundamentalmente la pelvis para la determinación de sexo es la que más información nos da. Hay diferencias a nivel general, pero sobre todo también en el pubis, entre las pelvis masculinas como esta y las pelvis femeninas. Teniendo esto podemos dar una fiabilidad de un 98%. Pero a menudo solo aparecen huesos sueltos. Precisamente para esos casos, Anabel e Inmaculada han diseñado una técnica que permite identificar el sexo de un cadáver, aunque esté incompleto o fragmentado, con una fiabilidad de entre el 80 y el 90%. Si un esqueleto ha estado enterrado en un ambiente que no es propicio para la conservación, muchas veces también por la presión de la tierra, justo los huesos que tienen más desarrollo tridimensional, como el de la pelvis, que es el que más información nos da sobre el sexo, esos huesos suelen aparecer rotos. La técnica se basa en que los huesos del hombre siempre son mayores que los huesos de las mujeres y lo que queremos conocer es esa diferencia, cuál es la media de la medida del hombre y la media de la medida de las mujeres. Los investigadores han estudiado una población de tipo mediterráneo con una muestra de 130 cráneos del propio laboratorio y otros 250 de la Universidad de Coimbra en Portugal. Han constatado que los huesos de la cara presentan una gran diferencia en función del sexo. Consiste en medir una serie de puntos craneométricos, bien de la zona del neurocráneo o del esplanocráneo, y eso se toman distintas medidas de cada cráneo y se someten a un programa estadístico. Ese programa estadístico establece aquellas variables que son las más importantes, las que van a permitir determinar el sexo con mayor fiabilidad. Y esa medida la vas a meter en una ecuación que te va a dar un valor. Ese valor te va a decir si es hombre o mujer, dependiendo de en qué conjunto se encuentre. Aunque la técnica de momento no es extrapolable a poblaciones humanas de otras regiones, ya se están haciendo estudios similares en México y Colombia. Algunas veces es necesario saber la talla del cadáver, entonces participa la antropología forense. Se utiliza la técnica de Trotter y Glesser. Se ha utilizado numerosas tablas y entre ellas la de mayor aproximación es la de Trotter y Glesser, que considera una serie de variaciones de la longitud de los huesos largos en relación con el incremento de talla observado en las últimas décadas. Los huesos largos incluyen el fémur, la tibia, el peroné, lúmero, cúbito y radio, cuyas longitudes son medidas mediante el talímetro de Broca.